Hola, hola, buenas tardes. Aquí, siguiendo con la saga de los finalistas, en esta ocasión me da un gusto estar con Gabriel Velázquez, que es finalista del premio Silverio Cañadas. Hace un rato estuvimos con Imanol, que es finalista del Dashiell Hammett. Ahora Gabriel es finalista a primera novela del premio Silverio Cañadas, que como saben también se falla en la Semana Negra en Gijón. Él trajo refuerzos porque, como bien decía en Facebook, el resto de los finalistas juegan en local, y entonces había que traer refuerzos desde Chiapas. Y bueno, me da un gusto estar con Gabriel. Esta novela es premio Vuelta de Tuerca 2020, o sea, ese momento oscuro de la humanidad, plena pinche pandemia, y a Gabriel se le ocurre ganar en ese pinche año, carajo. No pudiese haber ganado en el 19, 18, o el 21 o el 22. Claro, exactamente. Y me da mucho gusto porque es una novela que evidentemente desde que la empecé a leer, uno, me trajo toda la hermosa convocatoria a la nostalgia. En el sentido de que el periodista escribe en máquina de escribir, no en computadora, no utiliza el internet, tiene que ir a revelar las fotografías. Entonces me trajo a la memoria hermosamente 1993, 1994, específicamente 1994, cuando en este caso yo muy particularmente soy jefe de prensa de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces tenía yo que atender a todos los periodistas fotógrafos. Y es una novela apasionante. No les voy a destripar la novela, como diría mi hija Frida, y mucho menos una novela policíaca. Por eso únicamente estoy planteando de la hermosa impresión que como lector me tradujo, me sedujo, me convocó el leer a Gabriel. En ese sentido de que, uno, es la nostalgia, son otros tiempos, no es la era del internet, y que tiene que ver con los casos de asesinatos, no de un asesino serial, sino de un asesino que está en contra de la diversidad sexual, digamos de alguna manera, y que se entrecruza con los inicios del levantamiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que varios de ustedes sabrán que empieza en el 94 con el 1 de enero, subcomandante Marcos y demás, pero hemos de chismearles que esta novela se ubica en el 93, antes de que apareciera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que fue descubierto un campamento en Chiapas y que las autoridades no les dieron mayor importancia. Y entonces el reportero tiene que viajar y dejar de investigar los asesinatos. Repito, no voy a desmadrarles la novela, simplemente quiero plantearles y espero contagiarles, y no por ser el librero de la historieta que, como saben, trae los libros de México cargando en su novela, porque bien saben que siempre recomiendo libros como lector, no como vendedor. Espero contagiarles la pasión de que esta es una gran, gran novela policíaco mexicana que está trayéndonos de nueva cuenta aquellos tiempos idos donde el celular no dominaba y las pantallas no dominaban nuestra imaginación. Y evidentemente a quien venimos a escuchar es a Gabriel, y no al pinche librero, escritor mamila mexicano Fritz Glockner. Gabriel, bienvenido a Gijón, gracias. Político a quien gobierna. Y entonces, en ese momento de la historia chiapaneca, hay incluso, nosotros hemos arrastrado los últimos 120 años a la familia chiapaneca. La familia chiapaneca son todos los caciques de Chiapas que imponen al que va a gobernarnos. Y es en buena medida una de las motivaciones del levantamiento armado zapatista. Y para 1991, este gobernador empieza a enfrentarse con una serie de asesinatos que evidentemente tienen una dosis política, pero también tienen una cuestión de un odio sistémico, ¿no? El sistema estaba erradicando a los homosexuales en Chiapas. Llegaron a haber 52 asesinatos que no fueron registrados, se registraron los primeros 5. Amnistía Internacional llegó a registrar 30, pero las asociaciones que se crearon de transexuales, de homosexuales, denunciaron que habían 52 desaparecidos y asesinados. Entonces, este gobernador
se burló de lo que estaba sucediendo, ¿no? Dijeron que esto era un invento de ellos, que le estaban echando tierra, o sea, que a través de asesinatos querían quemarlo políticamente porque él quería ser secretario de gobierno en México, que es el segundo puesto después del presidente. Y el enfermo lo que hizo fue poner a un policía que resultó ser el líder de una banda de secuestradores, un asaltante de bancos, que tenía toda una historia de tortura terrible. Es un personaje muy negativo. Bueno, pero entonces este gobernador, al burlarse de ellos, desestima lo que estaba sucediendo en 1992. El siguiente episodio es que el 12 de octubre en Chiapas, bueno, en México, se celebraba el Día de la Raza, que era el día del encuentro de España con América, y se levantan 40,000 indígenas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y tiran una estatua, que es una estatua icónica para las gentes de San Cristóbal. San Cristóbal es una sociedad muy cerrada, de gente de mucho dinero, y hay una autora icónica en México que se llama Rosario Castellanos, pues es la mejor escritora del siglo XX, y ella llamaba a San Cristóbal de las Casas la ciudad prohibida de los indios. Ellos no podían entrar a San Cristóbal de las Casas. Y ese 12 de octubre de 1992, que es el segundo capítulo de la novela, ellos se levantan y tiran la estatua del conquistador. Y entonces todos entran en una psicosis, ¿no? Una psicosis que se suma a la psicosis que se está viviendo a una hora en la capital, porque hay un asesino que está matando de forma sistémica a homosexuales. Y entonces, para poder relatar esta historia, yo tengo un periodista. En México no podemos confiar, me lo va a confirmar Fritz, en la policía. Bueno, aquí hay un mexicano también, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves policías? Tú vas caminando solo en la calle y ves la policía, te haces a un lado, porque te dan miedo, porque no sabes qué, o sea, no hiciste nada, pero eso no importa. Ellos te van a parar y te van a revisar y te van a encontrar lo que necesiten encontrar, porque si no sacaron el suficiente dinero en ese día, tú eres la víctima perfecta. Bueno, entonces yo no podía utilizar a alguien cercano a la ley para poder hablar del crimen que el sistema está originando en Chiapas. Entonces tenía que buscarme a alguien totalmente ajeno y lo encontré en la figura de un periodista. Porque en Chiapas los que han tenido mucho valor para denunciar las cosas de la corrupción en el sistema son los periodistas. Algunos periodistas, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo todavía eran una figura muy icónica. Y entonces era el pretexto perfecto para poder llevarlo de la mano por todos estos acontecimientos, ¿no? Por lo que sucede tanto a nivel social, en la corrupción, la forma en la que el mismo Estado está desestimando los casos de asesinatos, como en la forma en que el periodista también nos va llevando en la mano a través de este primer movimiento de 40,000 indígenas, que por cierto, pues es el primer guiño de los zapatistas que nos están diciendo aquí estamos, ¿no? Hubo una psicosis también de los sistemas de inteligencia mexicano porque no entendían cómo se habían reunido 40,000 indígenas. Entonces, bueno, luego ya resultó que sí sabían que habían ciertos grupos en la selva entrenando, y resultó que sí sabían muchas otras cosas, pero habían órdenes políticas de que como íbamos a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no podían decir nada. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el 1 de enero de 1994, los zapatistas, que ya traían también algo de experiencia, explotan, ¿no? Y la verdadera intención de este libro era contar la historia de lo que existió antes del zapatismo. Antes del zapatismo existió el Frente de Liberación Nacional, en el que hubieron chiapanecos. Y entonces, cuando yo leí la historia de los Guichar, que son 4 hermanos que vivían en Chiapas, a mí me emocionó mucho porque dije, entendí muchas cosas, ¿no? Entendí, por ejemplo, cómo lograron conseguir terrenos en Ocosingo para entrenar grupos armados. Era un grupo de muchachos que, a diferencia de todas las otras guerrillas, ellos no asaltaban bancos. Ellos de su propio dinero daban y tenían una caja. Y entonces con esa caja tenían como ciertos niveles, ¿no? La gente que ya había pasado al clandestinaje total, otras personas que tenían ciertos apoyos. Y a mí esa historia me tenía compungido. O sea, no es lo mismo la guerrilla de Lucio Cabañas en las montañas de Guerrero, en México, que la lucha que sostuvo el Frente de Liberación a través de jóvenes universitarios, porque además eran muy jovencitos todos, muy, muy jóvenes.
El ejército descubre una de las casas de seguridad, los mata a todos, obviamente, pues es el ejército mexicano, ellos no les importa el sistema de justicia. Y descubren el chilar en Ocosingo y también van a matarlos a todos. Entonces, esa historia, esa primera historia en el 74 es el pretexto para ligar todo el resto del libro, porque mi personaje viene desde 1974 arrastrando ciertas cuestiones que tiene una venganza personal que tiene que ejecutar. Y entonces el periodista descubre esa venganza y es lo que hila los asesinatos de los homosexuales, es lo que hila la guerrilla en Chiapas y cómo él también tiene de alguna manera que tener un contacto con las personas que están en el poder y descubre cómo a la gente en el poder no le importa absolutamente nada lo que está sucediendo, ¿no? Lo único que les importaba era sostener el status quo. Y bueno, de eso va un poco la novela Morir al Sur. He de comentar que dentro de la CFLN no todos eran jovencitos. Mi padre, bueno, que perteneció, no estaba nada joven el cabrón. Tenía ya 33 años cuando se incorpora a la CFLN. Bueno, también, comparado a los del 18. Abrimos, no sé qué tiempo tengamos, pero yo creo que podemos tener una ronda de preguntas, dudas, chismes, sugerencias, recetas de cocina de la fabada o del mole poblano. O de, en Chiapas, el principal plato es el chito, ¿no? No sé si habría algún comentario o interrogo yo para que sigamos. Interrogo yo. Bien. Es obvio que escribir una novela... Para mí lo maravilloso es esta lógica del viaje a la nostalgia, como comencé. ¿Qué tanto crees que hoy por hoy nuevas generaciones sepan de lo que es una máquina de escribir, de lo que es revelar una fotografía, un negativo? Porque la ambientación es lo que a mí me trajo este hermoso sumergirme en otros tiempos, que estamos ya tan acostumbrados, por desgracia, a la pantalla como, no recuerdo, pero un teléfono celular inteligente creo que sustituye 38 utensilios que antiguamente teníamos. Brújula, grabadora, radio, cámara teléfono fotográfica, cámara, chingao. Muchos aparatos que antiguamente contábamos con teléfono, obviamente. Mira, afortunadamente en Chiapas, hace 20 años todavía, cuando yo estaba en la universidad, seguían enseñando a revelar fotografías. Muchas de las cosas las sé porque yo lo viví con mis amigos que estudiaban comunicación. Yo estudié literatura. Y sin embargo, creo que acá parte del encanto tiene que entenderse también. Creo que precisamente en el polo opuesto, los zapatistas son el primer movimiento armado guerrillero que utilizó el Internet como parte de sus estrategias para que se conocieran sus demandas. Porque si no, el ejército, si no hubiera habido esta comunicación con los medios, si no hubieran tenido esta complicidad de los periodistas, el ejército mexicano les hubiera pasado por encima como estaban acostumbrados a hacerlo con estos movimientos guerrilleros. El ejército mexicano se entrenó en Nicaragua, en la Casa de las Américas, que los norteamericanos habían fundado para que el malvado comunismo no entrara a México y a América Latina. Y entonces tenían todo un sistema para erradicar a líderes sociales y a todos los movimientos sociales que tenían que ver con México. Y entonces, brillantemente, los zapatistas lo que hicieron fue usar herramientas tecnológicas. Y a través de esas herramientas, obviamente, sí, o sea, por ejemplo, los gafes, las élites del ejército mexicano entraron a luchar contra los zapatistas, entraron a Ocosingo, por ejemplo, y organizaron matanzas grandísimas. Pero si no hubiera existido el fenómeno del Internet, todas estas matanzas no se hubieran registrado, hubieran sido 4, 5, 6 veces más grandes, ¿no? El ejército siempre negó, por ejemplo, que utilizaron bombas para destruir poblaciones indígenas. Y a través del Internet están los testimonios de esos tiempos registrados que se usaban bombas, que luego tuve la fortuna de conocer un capitán ¿cómo se llama?, de la Fuerza Aérea, que él me confirmó que él llevaba instrumentos para lanzar a las comunidades y que llevaban 6 traductores y que llevaban radios para poder, porque ya habían entendido que los zapatistas tenían algo que las demás luchas guerrilleras en México no habían tenido, que era tecnología, ¿no? Y entonces
sí hay como un guiño al uso de estas tecnologías y también una nostalgia, ¿no? Porque bueno, a todos nosotros nos tocaron. Yo sigo teniendo una máquina de escribir. A mí me gusta escucharla, me gusta sentirla. Porque no es lo mismo, ¿no? Una computadora no tiene encanto y ahora cada vez menos, porque ahora están silenciadas, ¿no? Ya ni siquiera hacen ruido y eso, no sé, como que hace perder cierta... Por ejemplo, cuando estás escribiendo hay un ritmo y tú llevas ese ritmo mental, ¿no? Pero cuando estás escribiendo en un teclado, ese ritmo ya no existe, o sea... Y poco a poco también te vas convenciendo de que las aplicaciones que hay en los teléfonos, o sea, sí está muy bonito tenerlo todo junto, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo poner tu música en tu aparato, comprar tu libro. Este libro no está en digital, si ustedes lo buscan. La editorial de Nitro Press le apuesta únicamente a los libros impresos. Y eso a mí se me hace maravilloso, porque no es lo mismo ver un libro que tiene buen diseño y que además tiene buenas imágenes y que todo está muy bien seleccionado y que tiene detalles de Chiapas, a tenerlo en un iPad o tenerlo en una Kindle. En donde pues es solo texto, ¿no? El texto líquido y ya, ahí se acaba. Entonces es definitivamente la apuesta por esto, por la materia, a mí me gusta mucho más. Siempre he dicho que en México, y lo dije hace rato, no sé si estoy repitiendo público cuando sube con Imanol, pero siempre he dicho que el problema de escribir ficción para nosotros los mexicanos es que de pronto la realidad puede terminar subordinando a la ficción, ¿no? Y no acepto esto de que México es surrealista, una vez más lo digo, lo dije hace 2 horas, lo repito, porque lo que pasa en México es tragicomedia. Sí. El surrealismo es una estética maravillosa, como para mezclarla con casos como que nos tiemble los 19 de septiembre. México es el único pinche país donde el 19 de septiembre de 1985 nos tembló y se llevó al carajo a las 7:19 de la mañana parte de la Ciudad de México. Y de pronto, madres. 30 años después. Sí, güey. 2017 nos tiembla 19 de septiembre, que creíamos que era un simulacro. Y 2022. Ajá, se volvió meme. ¿Qué onda con México? México es el único país donde se escapa 2 veces el criminal más buscado del mundo de las cárceles de máxima seguridad. Haciendo el un hoyo. Chapo Guzmán, güey. O sea, si hubiéramos escrito novelas de esas pendejadas, la verosimilitud se hubiera convertido en nada. Bien, ¿cómo batallas tú con que la realidad no subordine la ficción? No se puede. Es que, sí, mira, para la siguiente parte de la novela estoy trabajando los primeros 2 meses del levantamiento armado. O sea, en Chiapas, un grupo de indígenas secuestró a un exgobernador que además era general del ejército mexicano. El 2 de enero, o sea, no el 1 de enero, el segundo día de la guerrilla. ¿Cómo pasa eso? O sea, es que parece un chiste, ¿no? Y lo tuvieron secuestrado 40 días, creo. Absalón. O sea, sí, Absalón. Y que además Absalón era el infeliz que provocó buena parte de toda la miseria que se vivía en la selva lacandona mexicana, ¿no? Entonces, eso es mágico. Por eso le hicieron un juicio. Y por eso él creía que lo iban a matar. Y el juicio fue un acto poético, es justicia poética de los indígenas, ¿no? Porque nada más lo exhibieron. Y él, incluso yo tengo amigos muy cercanos que me contaron que se quedó ido, ¿no? Después de lo que pasó con todo esto, porque ya empezaba a tener actitudes como que regresaba a ciertas etapas de su vida en donde él seguía siendo el gran cacique de toda esa zona. Y entonces, ¿cómo compites con eso, no? Pues, la realidad, ni en mis mejores momentos me hubiera imaginado un episodio en el que un comando indígena va y secuestra al gobernador de su casa. O sea, es fantástico, ¿no? Así que, y también buenas partes de lo que yo trato de reflejar acá. En ningún momento, yo lo que hice con esto fue ficcionalizar la realidad. Todo esto está muy bien documentado, no cuento cosas falsas. Sí, obviamente mis personajes son personajes ficticios, así lo requiere el momento. Hace algún tiempo me preguntaban si no me daba miedo, porque en Chiapas, todos sabemos de quién estoy hablando, aunque está ficcionalizado, ¿no? Y les digo que no me da miedo porque afortunadamente los políticos no leen. Entonces, ellos no van a saber y en ningún momento van a comprender de qué estamos hablando en la novela, ¿no?
Pero yo creo que conforme vamos avanzando en la investigación y voy descubriendo más personajes, se va volviendo también obligatorio este guiño de la ficción, porque ya se van tocando otras cosas, ¿no? Pero no hay otra forma de hacerlo. O sea, si no es a través de la novela negra, esta realidad que yo estoy tratando de reflejar no se hubiera podido contar. Y además es una realidad que 30 años después, en Chiapas, por ejemplo, ahorita hay un fenómeno muy grande de narcotráfico y resulta que en 1994 fue el ejército mexicano el que preparó a los grupos paramilitares para combatir contra los zapatistas, y 30 años después son los líderes del narcotráfico que además ya están utilizando todo el sistema para poder tener a Chiapas en jaque. Y ustedes no han visto, es una cosa terrible, terrible lo que está sucediendo. Hace unas semanas un grupo de narcos secuestró a 15 personas que trabajan en la judicial. O sea, es surrealismo puro. ¿Cómo diablos tienen...? Surrealismo no, por favor. Bueno, el surrealismo es una estética chingona. Sí, esa es una chingadera. Perdón. Pero sigue. ¿cómo secuestras 15 y de un camión que además es de la judicial? Y se los llevaron y los soltaron 3 días después porque tenían demandas muy específicas. O sea, lo que a nosotros nos contaron es una cosa, pero ellos tienen demandas muy específicas, ¿no? Y entonces es increíble. Bueno, toda esta historia tiene por lo menos 30 años que viene arrastrando, ¿no? Y entonces por eso da para contar muchas otras cosas que están sucediendo en Chiapas, pero que el origen están en 1994. Me avisan que tenemos 5 minutos todavía. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que hemos dicho, sugerido, curiosidad? Sí. ¿Qué se sabe? ¿Qué sabemos del sur? Bueno, ya no se llama Marcos, para empezar, ya es Galeano. Y los grupos que ellos tienen se llaman caracoles. Tienen 6 caracoles en Chiapas, que son de alguna forma como comunidades autónomas, pero en realidad reciben mucho apoyo de la comunidad internacional. Y el ejército mexicano, obviamente, la labor del ejército mexicano es tener inteligencia, ¿no? Y los grupos de narcotráfico están cercando a todos estos movimientos porque hay muchos intereses encontrados en las rutas. Por ejemplo, ahorita el negocio más grande del narcotráfico no es la venta de drogas, es llevar personas del sur de México, de Guatemala, hasta Estados Unidos porque cerraron las fronteras. Y entonces cuesta 150 mil pesos, que han de ser 7.500 euros más o menos, sí, ¿no? Para llevar a gente desde Guatemala hasta Estados Unidos. Y en Estados Unidos a los inmigrantes los detiene el narcotráfico, los tienen detenidos hasta que pagan otros 7.500 euros para poderlos soltar. Entonces el verdadero gran negocio ahorita es este tráfico de personas a través de la frontera en Chiapas. Pero para poder, y llevan, no sé, hace unos meses, hace unos años, como 2 años, chocó un camión que llevaba 200 personas adentro en un transporte, ¿no? Entonces imagínense, hagan los cálculos de cuántos camiones pasan todos los días y por qué los municipios autónomos están en jaque por estos grupos, porque son las zonas de paso, ¿no? Y en realidad ahora el gran conflicto es que ellos necesitan estas rutas para poder llevar migrantes a Estados Unidos. Y ahora nosotros lo vemos. Antes en Chiapas, nosotros no habían, por ejemplo, no sé, pakistaníes, ¿no? Jamás veías gente con, no recuerdo cómo se llaman, ahora los vemos. Ahora vemos gente, por ejemplo, de Haití, porque los escuchamos hablar, que están hablando en francés, no están hablando en español. Y vemos sudamericanos, o sea, ya hay todo un fenómeno de migración grandísimo que, como empieza a crecer todo el fenómeno, también la Guardia Nacional se llama ahora, está desplegada por todas las carreteras y ya no están pasando por las carreteras, ya pasan por caminos vecinales. Entonces ya es un fenómeno grandísimo, ¿no? Que se están estacionando en Chiapas y están tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces ahora en esto está la lucha, ¿no? Y el otro problema que tenemos es que cuando surge el zapatismo, lo que se buscaba era tierra, igualdad, ¿no? Para poder producir. Pero ahora los jóvenes y muchos jóvenes indígenas ven el sistema de vida y ya no quieren trabajar la tierra. Ahora lo que ellos quieren es tener el mismo acceso a los lujos que tienen otros. Busquen en YouTube un video indígena chamula paseando león
y van a ver cómo llevan un león adentro de una camioneta, o sea, en una comunidad indígena. Y en Chiapas fue muy mencionado ese video, o sea, es una realidad muy intensa, ¿no? O sea, lo están llevando ya muy lejos. ¿Por qué? Porque ellos también quieren lujos. Entonces, ya la lucha que se emprendió hace 30 años ya es completamente distinta, ¿no? Hay una característica dentro de las comunidades chamulas indígenas, por ejemplo, de que no permiten que les tomes claro. una fotografía porque se supondría que a través de la lente les vas a robar el alma. Sí. Leer Morir al Sur de Gabriel les va a robar la pasión. Mil gracias, bienvenido a Gijón. Gracias. Va a firmar libros allá atrás. Gabriel, gracias.